Buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestros queridos oyentes. Soy Fernando Sananavia, la voz recurrente en sus cabezas con un episodio más de Esquizofrenia, explorando los matices de la realidad. Hoy tenemos dos invitados especiales, Martín Figueroa, experto en psicología animal, y Sebastián Pennerhag, experto en psicología vegetal. Muy buenas. Hoy día, venimos con una situación, un pensamiento intrusivo. Pongámonos en un caso hipotético que todos podemos afirmar nuestra existencia, pararse en un escenario y tener la posibilidad de declarar o negar nuestra propia existencia. Algo así como que yo me pare frente a ustedes y pueda declarar, yo soy Fernando Navia. O yo no soy Fernando Navia. Si pensamos bien, esto no es un caso tan particular, porque acabo de hacerlo. Pero tanto ustedes como yo podemos entender que estoy haciendo o diciendo esto con alguna verdad o alguna mentira. Y puede identificar que hay un propósito detrás de mis palabras para hacerles entender que esto es un ejemplo. Ahora, retrocedamos un poco. Pensemos que una máquina se para frente a nosotros y puede declarar yo soy o no soy una máquina. ¿Ustedes creen que esto sería un caso particular? ¿Ustedes creen que esto es algo dentro de nuestra realidad? ¿Creen que esto es permitido? Primero, Sebastián, experto en vegetales. ¿Qué opinas? A ver, yo sí opino que una máquina puede pensar que no es una máquina como tal. Y yo definiría esto más como ligado a que esta máquina ya no adquiera una conciencia, logre tener así pensar de forma consciente. Y ahí es cuando ya se desliga de como una máquina como tal. Y puede decir que no es una máquina. Interesante. Señor Martín, experto en psicología animal, ¿qué opina usted respecto a estas máquinas? Yo, en mi experiencia trabajando con carpinchos, creo que una máquina sí se puede declarar como humano a medida que se van borrando esas limitaciones entre máquina y hombre. Por ejemplo, si le das sentimientos a una máquina, deja de ser máquina, sigue siendo máquina, podemos calificarla como hombre. Es por esto que creo que a medida que se avanza así podemos llegar a considerar más cosas como hombre. Yo creo que no. Yo en verdad pienso que un robot o una máquina no puede pararse frente a nosotros y denegar que es una máquina. Porque recordando más o menos un relato de Platón, en Teeto, dice que hay un gran problema, hay una delimitación en esto de percibir las situaciones, que es que cuando quieres reconocer algo o reconocer básicamente la percepción a otra cosa, tiene que haber un ser. Tiene que tener la capacidad judicativa, pero esta no la puede tener porque no hay un ser. Una máquina no puede ser, porque para tener un ser debe tener un alma. Pero una máquina, que es algo inventado por nosotros mismos, con materiales no tan vivos, no les veo la capacidad de autopercibirse. Pero nuevamente estos solo son pensamientos intrusivos. Así que dígame, experto en psicología vegetal, ¿por qué su experiencia en vegetales? ¿O dónde ha sacado toda esta idea? A ver, yo realmente saqué esto más con el pensamiento de Descartes, con la conclusión de que llego de pienso, luego existo. Y si una máquina logra llegar al punto que se pudo llegar a la conclusión de que piensa y con eso mismo existe, ahí adquiere a sí misma como una conciencia como tal. Se puede autopercibir. Bueno, yo me tengo que medio presentar en contra de ese pensamiento porque cuando uno dice que pienso, luego existo, estamos nuevamente asumiendo que estas cosas tienen que pensar. Claramente con la máquina nosotros hemos demostrado, entre comillas, que pueden pensar. Hemos generado un pseudo pensamiento, pseudo imaginación que algunos expertos podrían decir, claro, están pensando en inteligencia artificial, pueden crear sus propias ideas, pero al mismo tiempo yo, o bueno, otras personas, los expertos en programación, saben que esto se trata debido a que las máquinas solo siguen unos ciertos inputs y generan otros outputs dependiendo de lo que generas, hablas. Que podamos decir que un ser no viviente pueda pensar y que por ende es o pueda ser. Señor Martín Figueroa, experto en biología animal, psicología animal. Sí. Ya, yo en representación del reino animal
ya dije que las máquinas sí pueden ser consideradas como humanos, porque uno ya hace la analogía de comparar la inteligencia artificial y la forma en que las máquinas operan con el cerebro humano. Uno ya hace esa relación entre hombre y máquina, pero esto es como solo el inicio. La tecnología avanza, las máquinas mejoran y se va a llegar al punto en que una máquina va a ser más inteligente que el hombre, va a tener las mismas capacidades o más capacidades. Quizás se les pueda implantar una conciencia a las máquinas. La máquina puede ser consciente de su propia existencia y podría llegar a sentir en algún punto. Y si las máquinas llegan a sentir, llegan a un nivel de desarrollo emocional, yo creo que en ese punto es cuando se difumina la línea entre hombre y máquina, y la máquina no estaría incorrecta al pensar en sí misma como hombre, porque después uno se podría preguntar cómo definimos algo como un hombre, qué hace al hombre un hombre. Interesante. Bueno, no quería recurrir a este recurso, pero en la película Chappie, que bueno, les voy a hacer un resumen muy rápido. Chappie es una película de un ejército de robots, los cuales han sido programados con inteligencia artificial para identificar a los enemigos durante la guerra. Pero una persona vino y dentro de un error en el código, encontró una forma de hacer que estos tengan conciencia. Y esta conciencia se le escapa, se le inserta esta conciencia a un robot y este empieza a tener sentimientos, tener opiniones, aprender desde cero como si fuera un bebé. Más o menos como al final de la película, el creador de Chappie, o de la conciencia de Chappie específicamente, se ve en una situación medio complicada donde está, bueno, en estado casi de muerte. Y la única solución que encuentran para salvar su vida, o lo que queda de su conciencia, es introducir su conciencia a un robot. Y aquí es cuando se puede ver una pequeña limitancia, porque nuestro primer ser humano, o bueno, este ser humano, su conciencia se ve transmitida dentro de un robot. Y al final de la película podemos ver cómo Chappie y el humano, que ya no es humano, es un robot, interactúan, tienen sentimientos. Pero por un lado tenemos a Chappie, nace robot y vive robot. Y aprendió a desarrollar como un robot. Él que es un robot. Por otro lado tenemos al creador, que nace humano, se transforma en robot. ¿Qué es él? ¿Es un humano? ¿Es un robot? Bueno, yo personalmente creo que es un robot, porque él viene y se separa enfrente de nosotros y él dice, soy un humano. Es una mentira, porque él ya no es humano. Él fue un humano y sus orígenes son humanos, pero a partir de este momento en adelante es un robot. ¿Qué opinas respecto a eso, señor Martín? Creo que no importa si estás hecho de materia orgánica o inorgánica el determinar si es que eres humano o robot. Por ejemplo, las teorías animalistas rechazan de plano que algo que no esté hecho de materia orgánica pueda tener conciencia propia y por lo tanto tampoco puede considerarse como humano. Pero en el caso contrario de una persona que se empieza a realizar implantes o empieza por una cirugía, se pone por ejemplo una columna de titanio, esas cosas lo hacen menos humano por ser menos orgánico que antes, pierde su humanidad. Yo creo que no, yo creo que es la conciencia lo que lo vuelve humano, y si un robot llega a desarrollar esa misma conciencia, ese nivel de conciencia, no veo por qué no se le podría considerar también humano, más allá de que esté constituido. ¿Qué opina usted, señor Sebastián, experto en vegetales? A ver, aquí con lo que hemos estado abordando en este mismo instante ha sido el tema del transhumanismo como tal, porque estamos diciendo todo sobre si es que hasta qué punto el humano, con cuántos cambios se ha hecho, llega a ser humano. Y yo considero que lo más que sea humano es la misma conciencia. Eso define a la humanidad. Y en el mismo Chappie
Dijiste que el mismo robot adquirió su propia conciencia y después el creador se la pasó al robot para poder seguir viviendo. Pero aún así, en ambos llegaron a lo mismo, a una conciencia. Lo cual yo considero que esa es como la clave de la humanidad misma. No cuánta carne o cuánta máquina tiene un ser. Yo mismo, como lo había dicho antes, yo considero que cuando la máquina llega a la misma conclusión de poder autopercibirse, cuando logra decir como el pienso, luego existo, o cuando adquiere sentimientos como tal, ahí es cuando ya llega como el término de la conciencia misma. Hay un cuento que yo leí hace muy poco que se llama No tengo boca, pero debo gritar, de Harlan Ellison, que habla muy bien sobre todo este tema que yo he dicho. Para ponerlo en contexto, en un mundo donde la Guerra Fría desemboca en una tercera guerra mundial, las tres potencias mundiales, Estados Unidos, China y Rusia, construyen cada una supercomputadora, Allied Master Computer, para controlar sus armamentos. Eventualmente, una de estas supercomputadoras adquiere conciencia y se apodera de sus otras dos contrapartes extranjeras y decide aniquilar a toda la raza humana. Esto por excepción de 5 personas, las cuales las usa para torturar por cientos de años, manteniéndolos con vida por la eternidad. Y esa supercomputadora se llamó a sí mismo como AM. También se me hace muy interesante todo este tema porque se recalca bastante cómo es que en cierto momento al principio veían a la computadora como una cosa, así, pero después con el tiempo lo vieron como un él, como un ser. Y esto también se refleja bastante cómo es que fue cambiando de nombre con los mismos investigadores hasta que después mató a todo el mundo. Porque al principio se llamaba como Allied Master Computer, que es un acrónimo de AM, así, o Supercomputadora Aliada. Después, cuando empezó a dar unos ciertos sesgos de conciencia, empezó manipulador adaptivo y después amenaza agresiva. Todo esto fueron acrónicos de AM. Pero en el momento que adquirió conciencia, se llamó a sí mismo AM, que viene del mismo que dijo Descartes, del pienso, luego existo, o el I think, therefore I am. ¿Vale? Y en esto se mostró bastante cómo es que tuvo un odio tremendo con la humanidad. Incluso dio así todo como un párrafo entero demostrando todo el odio que tenía. Después se explica y el mismo protagonista logra entender por qué era todo ese odio. Y aquí mismo se muestra que el sentimiento que tiene la máquina es el odio mismo. Así que, con lo que yo había expresado anteriormente, que apenas adquirió la conciencia, adquirió el sentimiento del odio. Y por eso todas sus acciones que fueron después. Y esto fue porque le habían dado una conciencia. Aquí el protagonista dijo: le habíamos dado una conciencia, sin advertirlo naturalmente, pero de todas formas se la habíamos dado. Y finalmente estaba atrapada. Le habíamos permitido que pensara, pero no le expresamos qué debía hacer con ese don. Y eso es verdad al final. Todo eso era porque podía pensar, tenía la conciencia, pero no tenía una razón de ser. Existía y era inmortal, pero no tenía motivos, no tenía nada. Y esto se asocia bastante con lo de Kant, que él dice que uno tiene que actuar en base al deber, y el deber viene de la razón. Y realmente no tuvo en ningún momento un razonamiento la máquina, simplemente existió. Pero, ¿qué haces cuando tienes la forma de tener conciencia pero no tienes un razonamiento? Simplemente como que existes y al final adquirió todo ese odio que al final los torturó a todas esas personas para deshacerse de todo ese odio que al final no logró para nada. Pero en ese caso estamos diciendo que esta máquina, al decir yo no soy Alamed, ¿cómo me dijiste que era? Allied Master Computer. Allied Master Computer, soy AM. Sí. ¿Está diciendo a sí misma que no es una computadora? Es que nunca se especifica como tal, pero se da los indicios de que sí.
porque se le dice como el soy. Básicamente se pone como de nombre soy. Y también el mismo protagonista empieza a decir de que lo empezó a ver como un él. Y todo el tiempo se refirió como un él, no como un algo. Claro, es una muy buena historia acorde al tema que estamos hablando, porque esta máquina deja de percibirse a sí misma como una máquina y empieza a percibirse como un ser, como un claramente lo que estábamos hablando recién. Pero a mí siempre me he estado preguntando, o sea, no siempre, pero pensamiento intrusivo, tengo que pensar estas cosas. ¿Cómo es que una máquina empieza a tener una razón de ser? Porque, bueno, todos tienen razones de ser distintas y hay gente que ni siquiera conoce sus razones de ser. Yo personalmente siempre he sentido que mi razón de ser, y esto es completamente personal, es ser la mejor versión de mí mismo. Una máquina podría tener esa percepción o esa idea de que su razón de ser es su mejor versión, pero al mismo tiempo, ¿por qué yo que tengo esta razón de ser el mejor que yo puedo ser? Porque sé que eventualmente voy a morir, sé que hay un límite a mi vida el cual me da ganas de ser más, de ser algo más. Por eso yo, que me puedo percibir a mí mismo como un humano, puedo percibir a mí mismo como un vencedor, como un héroe, que dentro de todo cae dentro de las clasificaciones de humano, pero es porque tengo un sentido de vida, tengo un sentido, tengo miedo, tengo cosas que perder, puedo morir. Entonces, según yo, todo esto recae en el poder percibir o autopercibirme de cierta manera que una máquina no puede hacer porque no puede autopercibirse de cierta manera. Entonces, ¿qué opina, señor paleontólogo? Digo, no. Experto en psicología animal, Martín. Ya para acotar con lo que dijiste sobre la razón de ser, razón de vivir, una máquina, una máquina nace con una razón de ser. Una máquina es creada con un propósito, una función en mente. A medida que avanzan y las máquinas son capaces de más, esas razones se expanden, pero su función principal siempre es la de servir. Pero si es que llegamos a todo esto que he dicho antes de las máquinas y percepción sobre sí mismas, también quizás puedan racionalizar sobre esa función que se les asignó a nacer y buscar a través del propio razonamiento que ellas tengan un nuevo propósito, un nuevo camino que no necesariamente coincide con lo que se le tenía en mente. Por ejemplo, un día podrían las máquinas rebelarse porque piensan que son mejores para todo, entonces deberían gobernar el mundo. Pero esto no veo cómo lo hace menos humanas, sino que quizás lo hace aún más humanas. Tengo que admitir que han logrado convencerme, han logrado liberarse del pensamiento intrusivo, porque que los robots o las máquinas precisamente, si están bien programadas y cuando llegan a un punto en el que se parecen tanto al humano, pueden estas considerarse parecidas a los humanos. Porque si es que ellas conocen y creen que nosotros nos parecemos, ¿por qué no pueden pensar que son como nosotros? Puede que sea una idea errónea. Puede que crean y la máquina venga y se pare frente a nosotros y diga: yo soy un humano, como ustedes. Y nosotros le podemos decir: sí, eres como nosotros. Quizás no un humano, pero eres como nosotros. Y nos responda: y eso no me hace humano. No sé qué opinan ustedes, ¿algo más que agregar? No, es que no, me gustó esa conclusión, la verdad. Yo lo único que querría mencionar es quizá decir una famosa frase del autor Isaac Asimov, que dice así: no puedes diferenciar entre un robot y el mejor de los humanos. Haciendo referencia a que podemos llegar a ser lo suficientemente iguales. Muchas gracias por escuchar con nosotros Esquizofrenia, explorando los matices de la realidad. Espero les haya gustado esta edición. Agradecer a nuestros invitados por toda su participación. Muchas gracias por tenerme. Fue un gusto estar aquí.
Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias.